Comentamos muy temprano sobre un documento, una declaración pública de influyentes expresidentes, académicos, exministros sobre la emergencia del mundo. Allí hay recomendaciones que tienen que ver con nuestro numeral, recomendaciones muy técnicas de personas que han tenido la responsabilidad de dirigir en algún momento, precisamente la economía de los países de la región. Por eso, a esta hora es muy importante escuchar a esos líderes que también quieren aportar ideas para tratar de superar el difícil momento que ha afectado las economías de la región. Es un placer saludar al expresidente colombiano Juan Manuel Santos, que muy gentilmente nos va a explicar de ese documento. Expresidente, gracias por estar con nosotros, muy buenos días, y primero, desear que usted y su familia en este momento de aislamiento, la estén pasando muy bien. Muchas gracias, Julio, y afortunadamente estamos todos muy bien en detención domiciliaria como el resto del mundo, pero afortunadamente bien. Qué bueno, expresidente, por usted y por su familia. El numeral de hoy coincide con su documento. Numeral, la ayuda que necesito es. Esta mañana comentábamos cómo el presidente de United ya dice, entraron $5,000 millones. Claro, eso hace parte del gran paquete de ayudas para salvar la economía de Estados Unidos, y con eso se pueden garantizar las nóminas de United, que tiene la mayoría de sus aviones en tierra. Ese ejemplo no aplica a Colombia, porque usted mejor que cualquiera de nosotros sabe que plata no hay, y la poca hay que estirarla de la mejor manera que se pueda. Pero ahí es donde está, yo creo que la primera pregunta del mensaje del documento de los expresidentes y académicos. ¿Cómo llegarle a la gente con la ayuda que necesita? Un ejemplo, señor expresidente, práctico y fácil de entender para ese oyente que está vaciado en este momento. Julio, yo creo que lo primero es explicar el porqué del documento. ¿Por qué nos pusimos en el trabajo de reunirnos virtualmente y producir un documento de este tipo? Esta pandemia infortunadamente agarró al mundo en una situación muy precaria, un mundo dividido. Ustedes han visto cómo a nivel mundial China, Estados Unidos, lo único que han hecho es pelear. Un mundo sin liderazgo. Y un mundo con un grado, como decía un gran escritor en el Financial Times, Martin Wolf, con un grado de incompetencia que pocas veces se había visto. Y eso es muy preocupante, porque lo que está sucediendo todavía hoy, no nos da una luz, no nos da una certidumbre sobre lo que va a suceder. Pero dentro de esa situación bastante preocupante, América Latina sí que ha brillado por su ausencia. La falta de liderazgo en América Latina, la falta de vocería de América Latina en las instancias que están hoy discutiendo qué hacer y cómo hacerlo, ha sido clara y evidente. Entonces, de ahí surgió el documento, una serie de presidentes y una serie de economistas, todos antiguos ministros de Hacienda o presidentes de bancos centrales de América Latina, tiene que hacerse sentir, o por lo menos estar presente en los momentos de decisiones. Hoy comienza la reunión del Fondo Monetario Internacional, una reunión virtual, las llamadas reuniones de primavera, y por eso decidimos producir este documento para enviarle un mensaje a las entidades multilaterales y al mundo en general, que América Latina tiene unas necesidades especiales y que tenemos una coyuntura especialmente difícil. ¿Por qué digo eso? Porque usualmente en este tipo de crisis, la verdad es que nunca hemos tenido una crisis tan profunda y tan difícil. Lo que sucede es que los países ricos comienzan a tomar las decisiones para que ellos salgan del lío, salgan de la crisis. Una vez comienzan a salir de la crisis, se vuelcan hacia
hacia el resto del mundo para ver cómo ayudan. Y ese resto del mundo generalmente es los países más pobres. Pero los países llamados de ingreso medio, como Colombia, como la mayoría de países latinoamericanos, Chile, Perú, Brasil, México, quedan en una especie de limbo, quedan en un sándwich. Ni reciben ni tienen la capacidad de hacer lo que hacen los países ricos, ni tienen la ayuda que van a recibir los países pobres. Y en esta situación eso es especialmente complicado y difícil, porque las economías latinoamericanas están mucho más frágiles de lo que estaban en la crisis pasada, de lo que estaban anteriormente. No tenemos la munición, no tenemos el colchón para resistir esta situación por mucho tiempo. Entonces, por eso hay que tener un plan y anticiparse a lo que viene para poder salir de este problema con el menor costo posible. Esa fue la razón de este documento. Y lo discutimos mucho con el presidente Cardoso, con el presidente Lagos, con el presidente Cedillo. Mire, es muy importante que América Latina haga presencia, y haga presencia en las discusiones que se están llevando a cabo. El documento entonces lo que plantea y lo que propone es una especie de hoja de ruta con base en las experiencias pasadas, pero también conscientes de que esta crisis no es una crisis normal, no tiene las mismas características de las crisis anteriores, pero se pueden aprender lecciones de las crisis anteriores. Y lo que planteamos es un enfoque a varios niveles. Al nivel que usted acaba de mencionar, a ese nivel de la persona que dejó de recibir sus ingresos, la familia que no tiene con qué comer en este momento o no va a tener con qué comer dentro de un tiempo. Las empresas, sobre todo las pequeñas y las medianas, esto es una crisis que tiene una característica muy particular, porque eso no ha pasado nunca. Es una crisis de oferta y una crisis de demanda. Generalmente, y esto es algo un poco técnico, económico, generalmente es lo uno o lo otro, pero no los dos al tiempo. Aquí va a haber una crisis de oferta, que es la que tenemos en este momento, que va a generar una crisis de demanda que ya, por la falta de ingresos, está comenzando a hacer estragos. Entonces vamos a tener que atacar el problema por los dos lados, por el lado de la oferta, por el lado de la demanda. Y esa crisis con esa doble característica tiene una consecuencia fatal, y es que contrae la economía de tal forma que puede echar al traste todo el engranaje financiero y por consiguiente todo el engranaje económico puede colapsar. De ahí que los países ricos han comenzado a tomar medidas que nunca antes uno se hubiera podido imaginar en materia de salirse de la ortodoxia, de salirse de las reglas de juego tradicionales, y eso mismo se requiere para el resto del mundo. Eso mismo se requiere para América Latina, y ese es el planteamiento que estamos haciendo. Tenemos que hacer un esfuerzo enorme de hacer más eficientes los sistemas que tenemos a nuestra disposición, inventar nosotros para llegarle precisamente a esas personas a las que no se le está llegando. A mí me preocupa muchísimo la cantidad de gente que está oyendo anuncios de los gobiernos y oye que van a darles crédito, que van a darles garantías, que le van a darles subsidios, pero esos subsidios, esas garantías no les llegan. Y entonces eso comienza a generar no solamente un malestar social, sino comienza a generar toda una bola de nieve económica negativa, que es la que tenemos que evitar a toda costa. Entonces hay que hacer un gran esfuerzo a nivel, como dirían los economistas, a nivel micro, a nivel
muy particular de las familias, de las personas, de los empleados, mantener el empleo en la medida que sea posible y a toda costa, porque el empleo es lo que le genera a las personas no solamente su ingreso, sino también cierta dignidad y cierta tranquilidad. Lo mismo con las empresas medianas, pequeñas y también, por supuesto, las grandes. Pero al mismo tiempo, las economías se van a quedar sin combustible, sin munición, sin capacidad de pagar todo esto que se necesita pagar para efectos de mantener viva la economía, y ahí es donde la arquitectura internacional tiene que entrar a ser mucho más agresiva. Lo que hoy se está ofreciendo como soluciones no son suficientes. En el caso de América Latina no son suficientes, y por eso lo que estamos proponiendo y lo que estamos planteando es, mire, en forma rápida e inmediata, porque ese es otro problema. No solamente los gobiernos son ineficientes en colocar las ayudas prácticas en los hogares y en el bolsillo de las personas, sino también las entidades internacionales son muy ineficientes y ponen demasiadas trabas, demasiadas condiciones para desembolsar los recursos que requieren los países. Entonces estamos haciendo un llamado, mire, esta es una situación muy particular, aquí se van a requerir los recursos extraordinarios, pero no solamente que se pongan a disposición de los países, sino que los procedimientos para desembolsar esos recursos se aceleren, se vuelvan mucho más prácticos, mucho más fáciles, porque de otra forma nos vamos a demorar demasiado y el costo económico va a ser cada vez mayor. De eso se trata el documento. Ahora, el documento hace una serie de planteamientos específicos, poco técnicos, que no quiero entrar a mencionar, los llamados derechos especiales de giro, que son figuras financieras con los bancos centrales para darles disponibilidad de recursos, pero no quiero entrar en la parte técnica. Lo que quería era un poco explicarles el origen y el porqué de este documento. Y esa pregunta que usted hacía, Julio, es una de las preguntas de fondo, es ¿cómo hacen los países para hacer mucho más eficientes sus sistemas de distribución? Por ejemplo, los informales, los que no están registrados en los programas de ayuda social, de lo que llaman los subsidios condicionados, como Familias en Acción en el caso colombiano. Existen programas muy parecidos en otros países de América Latina. Los que no están en esos sistemas de ayuda social, que son muchísimos, porque infortunadamente América Latina es uno de los países, de los continentes con mayor informalidad en el mundo, pues a esa gente hay que llegarle de primeras y con mayor eficiencia. No hay una fórmula mágica, no hay precedentes sobre lo que nos está sucediendo. Esto es una crisis como si estuviéramos en una especie de arena movediza, donde lo único cierto es la incertidumbre. No sabemos cuánto va a durar. Realmente no hay un panorama claro. Bueno, esto se va a terminar en esta fecha o en esta otra. No sabemos, ya desde el punto de vista de la parte de la salud, que no pueda volver, o que si comenzamos a abrir las economías o a poner a funcionar las economías, la situación de salud no se vuelva a agravar. Eso no lo sabemos todavía, estamos comenzando a aprender sobre eso. Pero mientras tanto, mientras logramos algún grado de certidumbre, no podemos quedarnos ni quietos, ni podemos ser ineficientes. Y ese es el llamado que se hace, Julio, con este documento. Señor presidente, mientras que usted habla, leo muchos comentarios en el numeral, que es un poco lo que usted está planteando. La ayuda que necesita la gente, numeral, la ayuda que necesito es, y la mayoría es cascándole a los bancos. Usted fue ministro de Hacienda y usted fue presidente de Colombia 8 años, y pues tuvo sus diferencias con los bancos, diferencias
que en su momento, usted recordará, fueron muy graves. Hoy, nuevamente los bancos están en el ojo del huracán, porque las ayudas no están a la mano de la gente como la gente las espera, porque los trámites, porque los bancos para muchos al final siempre terminan ganando y recuerdan el famoso 4 por mil, que no tiene que ver nada con los bancos hoy, pero lo siguen asociando. Y también pues dicen que el gobierno canaliza ayudas a través de los bancos y que los bancos lo que hacen de primero es repartirse dividendos. En fin, la opinión de la gente contra los bancos hoy, buscando las ayudas, pues es muy dura y no las están encontrando por distintas razones. Usted mejor que nadie puede ilustrar cuál es la verdad para que la gente esté o no debería estar tan molesta con los bancos. Los bancos siempre van a ser un motivo de controversia y de discordia, porque los bancos tienden a protegerse, tienden a proteger sus patrimonios, tienden a proteger el patrimonio de sus ahorradores y tienden a minimizar los riesgos. Eso es casi que una reacción natural. Para eso el gobierno tiene los instrumentos para torcerles el brazo a los bancos. Yo recuerdo en la peor crisis que hemos tenido en Colombia en los últimos 100 años, desde la época de la Gran Depresión, que fue la crisis del año 2000, cuando dejamos de crecer, tuvimos un crecimiento negativo de más del 4%. Era una crisis financiera, era una crisis de todo el sistema de vivienda. Ustedes se acuerdan, o los que se acuerdan, porque eso ya es hace 20 años, el sistema UPAC, que colapsó, y ahí los bancos tenían que jugar un papel muy importante y estaban actuando muy lentamente, estaban protegiendo demasiado. ¿Y qué hizo el gobierno? El gobierno los sentó, les dijo: señores, o ustedes se comportan o los nacionalizo. Y comenzamos a hacer una negociación. Me acuerdo que en este caso eran los municipios los que estaban muy endeudados, municipio por municipio, torciéndole el brazo a los bancos para que les dieran unos términos mucho más benévolos a los municipios y les extendieran los créditos, que además era para beneficio en ese momento de los bancos, porque si los municipios dejaban de pagar, los bancos colapsaban. La deuda era inmensa con los municipios. Lo que quiero decir con esto es que sí hay formas de sentar a los bancos, y en eso se requiere una especie de gerencia permanente de las autoridades financieras sobre los bancos, de una monitoría diaria. Mire, ¿cuántos créditos lleva hoy? No, señor, no me sirve, necesito muchos más. ¿Cuántos subsidios? Hay muchos colombianos en este momento y muchas empresas, sobre todo las microempresas, las empresas pequeñas, no en Colombia, en toda América Latina, que el crédito no va a ser lo que les va a salvar. Van a necesitar subsidios, van a necesitar plata que el gobierno les va a dar para, por ejemplo, mantener los salarios de sus 2 o 3 o 4 empleados durante 3, 4, 5 meses, mientras esto se va aclarando. ¿Cuánto y cómo van a desembolsar esos recursos? Eso requiere una gerencia muy especial. Me preocupa mucho, y está pasando en todos los países, que de la palabra al hecho se está demorando mucho. Y ahí es donde la palabra gerencia entra a jugar. Tenemos que ser mucho más eficientes, estar encima de las entidades, no solamente los bancos, todas las entidades, para que cumplan con las disposiciones que el gobierno pretende que se cumplan. Y eso requiere estar encima todos los días. Y eso es algo que tenemos que estimular a todo nivel, porque no solamente está pasando en Colombia, sino en el resto de América Latina. Lo discutimos con este grupo
con el que hicimos este documento, no, las ineficiencias de los estados y los gobiernos en estas circunstancias. Señor presidente Santos, uno lee esa carta que usted produjo junto a otros exmandatarios de la región y lee muchas de las medidas que ya ha tomado el gobierno del presidente Iván Duque, a través del Fondo Nacional de Garantías, a través de programas como Familias en Acción, del Adulto Mayor, Jóvenes en Acción, acudir a la banca multilateral, al Fondo Monetario Internacional. Es claro que falta ejecución en algunos campos, pero usted considera que hasta el momento el camino que ha tomado el presidente Iván Duque coincide con esa hoja de ruta que ustedes están marcando para enfrentar esta crisis? Mire, Lucas, usted mismo me hizo al comienzo de esta crisis una pregunta sobre qué opinaba yo de lo que estaba haciendo el gobierno. Y yo le dije en forma muy clara, mire, yo no quiero opinar sobre el gobierno. Yo lo que quiero es hacer un llamado a rodear a las autoridades, por supuesto al presidente, a los alcaldes, a los gobernadores, acatar lo que ellos dispongan y también ponerle mucho oído, mucha atención a los expertos y a la evidencia. Aquí hay una tendencia generalizada, no hablo del gobierno colombiano, generalizada del mundo entero a tratar de minimizar el riesgo y de minimizar la situación, de decir, no, la situación la estamos manejando bien, y eso al principio puede tener alguna lógica, pero al final eso se devuelve. Por eso aquí la regla de oro en el manejo de este tipo de crisis es la transparencia, pensar, hay un lema, esperar lo mejor pero prepararse para lo peor. Y en eso siempre cuando uno sigue ese lema, que es un lema también en materia militar, cuando tiene uno una guerra y estamos aquí es en una guerra, eso suele ser el mejor procedimiento, porque si sale lo mejor, pues bienvenido sea, pero si sale lo peor, está uno preparado. Entonces, Lucas, yo no quiero entrar a opinar sobre si el gobierno lo ha hecho bien, lo ha hecho mal. Yo y he hecho es un llamado a rodear a las autoridades, acatar lo que dicen, y ya dentro de algún tiempo, cuando esto pase, vendrán los juicios, se hizo bien, se hizo mal, pero en este momento no tenemos otra alternativa que seguir lo que el gobierno está recomendando, de rodear al gobierno para que salga de la mejor forma posible de esta crisis y ayudar a que el pueblo, porque esto sin el concurso de la gente nunca vamos a salir, pues sea solidario. Y ese es otro llamado que estamos haciendo en este documento a nivel internacional. Ha sido increíble la falta de coordinación y de cooperación. Esto que hizo Estados Unidos, que hizo el presidente hace 24 horas, el anuncio de quitarle en este momento la peor pandemia que hemos sufrido a nivel mundial, tal vez desde el año 1918 o incluso peor que esa, quitarle los recursos a la Organización Mundial de la Salud por una diferencia que tiene con China. Eso no lo entiende absolutamente nadie. Si se los va a quitar, que se los quite después, pero no hacer el anuncio en la mitad de la crisis. Sí. Y eso también es algo muy importante. Ojalá que esta situación nos deje una serie de lecciones y de legados que podamos después utilizar a favor nuestro. Toda crisis, como dicen los chinos, genera oportunidades. Por ejemplo, si esto nos despierta a los que no están conscientes de la necesidad de combatir el cambio climático, que cuando pase la pandemia, digamos, aquí hay algo igual o peor, que se llama cambio climático, ahora tenemos que actuar con la misma contundencia frente al cambio climático. Eso sería un
un beneficio muy positivo. Pero sí, la cooperación y la coordinación son esenciales en estos momentos. señor expresidente Santos, el ministro de Salud y el presidente Duque hace muy pocos días celebraron y calificaron de buena noticia el hecho de que se esté aplanando la curva de los casos positivos de COVID. Sin embargo, académicos y más específicamente la Universidad de los Andes, ellos hicieron un estudio muy juicioso que determina que no es que la curva se esté aplanando, sino que se está postergando el contagio con la medida de la cuarentena. Si se está postergando el problema, expresidente, ¿cuándo cree que saldremos de esto con la economía a ceros y pues en cuarentena? Esa es la gran pregunta, porque no son excluyentes. Lo que usted acaba de mencionar, eso le está pasando a todos los países. El hecho de aplanar la curva no quiere decir que uno esté solucionando el problema, lo está posponiendo. Eso es claro, eso ya digamos que es una verdad. Lo que no se sabe es, bueno, si uno aplana la curva, quiere decir que uno pospone, ¿cuánto tiempo lo pospone? El mundo en este momento lo que está diciendo es que se pospone hasta que haya una solución definitiva, es decir, hasta que se encuentre la vacuna, hasta que se encuentre una cura. Pero mientras tanto es donde tenemos que navegar sobre mares totalmente desconocidos, sobre una total incertidumbre, y ahí es donde tenemos que hacer lo que tenemos a nuestra disposición en materia de medidas, de planteamientos y de proteger en el presente a los más vulnerables, y al mismo tiempo, esto es muy importante, anticiparse a lo que sabemos que va a pasar dentro de unos meses, dentro de un tiempo en materia económica. Son dos escenarios simultáneos, como cuando uno juega ajedrez simultáneo con tableros al mismo tiempo. Un tablero es el presente, el problema de la peluquera que no tiene ingresos y que tiene un local que le están cobrando y que no sabe de qué va a vivir en una semana, y al mismo tiempo el país que sabe que tiene unos recursos muy limitados que se están agotando y que dentro de 6 meses no va a tener recursos para poder continuar con los programas que sacan la economía adelante. Ese es el gran reto. Entonces la respuesta a su pregunta es no sabemos, el mundo no sabe cuánto va a durar esto. Señor expresidente, pues entendiendo que usted pues maneja el tema económico, el tema de la política, pero pues evidentemente no puede no contar con todos los elementos científicos para la siguiente respuesta, yo quiero plantearle la pregunta sobre un aislamiento inteligente, una reactivación parcial de algunos sectores de la economía, como por ejemplo ya lo está haciendo España. ¿Usted cree que en Colombia tenemos la madurez para que podamos decir de aquí a 2 semanas o de aquí a un mes empezamos a reactivar algunos sectores para que la economía poco a poco, como un motor, vaya empezando a tomar una nueva dinámica, o usted preferiría seguir todos en casa porque nos hace falta el juicio, y por eso hago énfasis en la palabra madurez? Pues mire, en esa respuesta que yo le di a Lucas hace ya varias semanas, cuando le dije yo no quiero meterme a opinar sobre lo que está haciendo el gobierno, también le dije algo: dejemos que los que manden, que los que tengan la responsabilidad tomen las decisiones. Es muy difícil en este momento darle un consejo o darle una respuesta a su pregunta. Tenemos nosotros la capacidad, somos suficientemente responsables para administrar una apertura inteligente. Yo en eso quisiera ser optimista, quisiera decir, mire, sí, nosotros los colombianos hemos salido de unas crisis mucho más serias en otros frentes y hemos logrado sobreponernos de unos problemas muy complicados. Yo no veo por qué no vamos a poder hacer lo mismo en estas circunstancias. Ahora,
¿En qué momento? Esa es la gran pregunta. ¿En qué momento comienza uno a hacer esa apertura inteligente? Si la hace demasiado pronto, se le devuelve y la solución es peor que mantenerse cerrado. Si la hace demasiado tarde, puede causarle un daño a la economía que es difícil de reparar. Entonces, eso hay que irlo manejando del día a día, dependiendo de cómo va uno viendo que están haciendo otros países, porque esto es, como se ha dicho tanto, un terreno totalmente inexplorado. ¿Qué va a hacer España? ¿Qué va a hacer Italia? ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Porque en Estados Unidos el presidente Trump está obsesionado con abrir. Los gobernadores dicen, no señor, usted no puede obligarnos a abrir porque es demasiado prematuro y eso tiene un costo inmenso. Como no sabemos bien eso cómo se hace, pues yo ahí tendría mucha prudencia, iría poco a poco y siempre, y aquí hay una regla de oro también, siempre atendiendo las opiniones de los expertos y de la evidencia. Pero poderle decir si tenemos la responsabilidad o no tenemos la responsabilidad, pues no creo que sea responsable de parte mía decirle sí o no. Expresidente Santos, Bill Gates aseguró que los líderes mundiales durante muchos años se han dedicado a invertir en armas nucleares y otro tipo de intereses y dejaron de un lado la salud. ¿Se podría decir, doctor Santos, que esto mismo ha pasado en Colombia, donde con el Instituto Nacional de Salud, que aunque ha hecho un trabajo titánico durante esta época, se ha demostrado que tiene falencias enormes? Pues mire, yo diría que no, que en el caso colombiano nosotros desde hace mucho tiempo, desde la Constitución del 91, comenzamos a darle a la salud más y más importancia. La convertimos en un derecho fundamental. Fuimos el primer país que convirtió la salud en un derecho fundamental y que reglamentó ese derecho. Recuerdo muy bien que Naciones Unidas hizo un gran elogio de esa decisión, y somos hoy, de acuerdo a los indicadores que utiliza la Organización Mundial de la Salud, que son 3 indicadores para los sistemas de salud, uno de los países en vía de desarrollo con mejor sistema. Los 3 indicadores son los siguientes: cobertura, y ya Colombia tiene cobertura universal, tiene más del 95% de cobertura. El segundo indicador es el número de tratamientos que el sistema le ofrece a la población, y Colombia tiene uno de los sistemas más generosos en el número de tratamientos. Y el tercer indicador es el porcentaje del ingreso familiar que se le dedica a la salud, en términos generales, y Colombia tiene uno de los más bajos. O sea, el sistema de salud colombiano frente a otros sistemas es considerado como uno de los mejores sistemas. Tiene falencias muy grandes. Una de ellas es la eficiencia del sistema, la calidad de la atención a los usuarios. Las EPS han sido un dolor de cabeza, y la parte financiera es un problema serio. Pero para responderle su pregunta y frente a lo de Bill Gates, en Colombia sí se ha hecho un esfuerzo, pero esto va a ser para el mundo entero y para América Latina sobre todo. Esto que nos está sucediendo nos va a mostrar las deficiencias que todavía tenemos para poderlas arreglar. Eso es otro, digamos, beneficio, otra consecuencia positiva que vamos a poder sacar de esta crisis, que el sistema, si bien es mejor que otros países, tiene muchas falencias, y ahí todo el mundo, no solamente Colombia, el mundo entero se va a poder concentrar en cómo reforzar y fortalecer sus sistemas de salud.
Hablando del mundo entero, de la lectura del documento, pues se desprende eso de que del problema global, respuesta global, pero me parece que también subyace algo, en el documento, algo de mira hacia el futuro, que si la respuesta no es global, el mundo puede cambiar a partir de este momento, hacia un mundo más global y solidario o un mundo más cerrado y miedoso. En esta especie de yin y yang, ¿por qué se decanta usted? No, pues yo tengo clarísimo que nosotros tenemos que darnos cuenta que los esfuerzos para tener un mundo mucho más solidario, más compasivo, más globalizado, tenemos que hacerlo o de otra forma vamos a acabar nuestra propia fosa. Y el próximo paso, como lo mencioné anteriormente, va a ser lo del cambio climático. Yo espero, ojalá, que el mundo entienda que tenemos que cooperar entre nosotros. No podemos seguir con esa tendencia aislacionista de debilitar toda la arquitectura mundial, todo el multilateralismo que se creó, entre otras cosas, para preservar la paz después de la Segunda Guerra, que es lo que están haciendo algunos, irlo debilitando para que impere la ley de la selva. La ley de la selva le conviene a los países más poderosos, pero países, y en eso meto a toda América Latina, como Colombia, la ley de la selva es el peor de todos los escenarios, porque ni somos los pequeños que podemos sobrevivir con las ayudas, ni somos los grandes que podemos imponer las decisiones. Entonces nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo, y ese es otro de los motivos de este documento, para preservar el multilateralismo, para fortalecer en lugar de debilitar la arquitectura financiera y la arquitectura de administración internacional. Miren lo que está pasando también con la Organización Mundial de Comercio, también las están debilitando, y eso a nosotros, Colombia y América Latina, no nos conviene. Entonces, para responder a su pregunta, yo sí tengo clarísimo que tenemos que hacer todos los esfuerzos, y ojalá sean exitosos a nivel mundial, para que de esta pandemia nos demos cuenta que si no cooperamos entre los países, si seguimos tratando de aislarnos, de convertirnos en una especie de islas, sin tener en cuenta a los vecinos, el mundo se nos viene encima. Entendí perfectamente que el documento de los presidentes dice que hay que romper la ortodoxia. Eso se puede interpretar como que hay que endeudarse como hace 100 años cuando don Esteban Jaramillo utilizó el mecanismo como ministro de Hacienda, y que habría que utilizar el mecanismo constitucional del Banco de la República para emitir lo que sea necesario? Alberto, cuando decimos romper la ortodoxia es romper ciertas rigideces que se han impuesto en toda la ingeniería financiera internacional, todo tipo de condiciones que se le imponen a los países cuando les hacen préstamos. Cuando usted va al Fondo Monetario, entonces el Fondo Monetario le hace el préstamo, pues le pone unas condiciones y lo pone a surtir una serie de obstáculos, de procedimientos que hacen muy engorroso que ese crédito se lo desembolsen. Entonces hay que romper con esa parte de la ortodoxia procedimental, pero también de la ortodoxia más fundamental, que es la que usted está mencionando ya a nivel de países. Lo mismo que a nivel mundial tenemos que tener acceso a unos recursos y a unas líneas que nunca se han visto. Tenemos que inventarnos esas líneas de crédito que nunca se han visto. También a nivel de los países tenemos que ser creativos y audaces, pero al mismo tiempo responsables. Usted se refiere, me imagino específicamente, a que el Banco Central, el Banco de la República, le preste
plata al gobierno, que eso es una figura muy poco ortodoxa. Si se llegase a ese extremo, pues hay que hacerlo, pero si se hace desde un principio sin necesidad de hacerlo, porque si el país tiene, si el gobierno tiene acceso a la arquitectura financiera internacional, a los dólares que le puede dar o bien el Fondo Monetario, y por eso también proponemos que las entidades multilaterales regionales dupliquen o más sus recursos a América Latina, el BID, la CAF, el propio Banco Mundial. Si hay recursos disponibles de esas fuentes, pues acudir al Banco de la República en esa medida tan poco ortodoxa puede ser muy contraproducente, porque eso va a tener efectos muy negativos en el mediano plazo frente a la recuperación que podamos hacer cuando nos estemos recuperando. Pero si se llega al extremo de que esos recursos se necesitan, pues habría que acudir a esos recursos. Entonces es una cuestión de ir midiendo las consecuencias de cada medida no ortodoxa y poner la más llamémosla la más peligrosa de último y la menos peligrosa de primero, pero que tenemos que comenzar a pensar diferente, no ser muy rígidos, de eso no hay la menor duda. Presidente, siguiendo en la pregunta de Alberto de la ortodoxia y de las cosas que en situaciones normales no se harían, pues estamos viendo cómo se está pensando en echarle mano a los ahorros de las pensiones de los colombianos para tratar de tapar sus huecos de hoy sin pensar en los huecos que eso genera hacia el futuro. Pero el hoy es hoy y el hoy es desesperado. Dentro de esas propuestas, presidente, hay quienes dicen, a propósito de la ortodoxia, que las reservas de un país son para gastárselas en una emergencia como esta. ¿Usted qué piensa de también meterle mano a las reservas? Esa es una de las medidas que le mencionaba anteriormente, que no debe de tenerse en cuenta cuando uno tiene otras fuentes de recursos. Esa medida es una medida desesperada. Las reservas tienen un propósito, las reservas tienen una finalidad, y cuando uno desaparece las reservas, pues se le generan otro tipo de problemas. Pero si para sobrevivir, para comer al día siguiente necesitamos las reservas, pues vamos a tener que usarlas, pero no comenzar a decir que vamos a usar las reservas de entradita, porque eso trae más costos que beneficios. Por eso le digo, todo debe estar a disposición. La ortodoxia no debe imperar, pero la falta de ortodoxia debe ser responsable, es decir, no podemos comenzar por las medidas más costosas y más irracionales desde el punto de vista de la lógica económica. Y eso hay que irlo manejando poco a poco. Yo recuerdo, nosotros hemos tenido dos crisis muy serias en los últimos años. La del 2000, que hicimos toda una hoja de ruta, que es lo que estamos tratando de diseñar para América Latina con el documento, una hoja de ruta, decir, mire, la forma como poco a poco, mientras esto se va decantando y mientras estamos descubriendo qué es lo que va a pasar, no olvidemos ciertos aspectos que seguramente van a poder permitirnos una salida menos costosa. Ese es un aspecto del documento, y el otro es el del día a día. La otra crisis que nosotros tuvimos fue la crisis del choque externo que sufrimos en el año 2014, cuando se vino abajo el precio del petróleo, que fue lo que también es lo que estamos sufriendo en este momento. Nosotros estamos teniendo un choque externo tremendo, porque en el caso colombiano y en el caso latinoamericano se nos vino abajo el precio del petróleo, los países que dependemos del petróleo, se vino abajo el turismo, que en el caso colombiano era el segundo rubro en materia de ingresos de divisas,
se vino abajo totalmente toda la plata que los latinoamericanos que viven en Europa y en Estados Unidos le mandaban a sus familias. Entonces, ese choque externo también tenemos que financiarlo. ¿Cómo lo financiamos? Con recursos, con dólares, que son los dólares que, por ejemplo, el Fondo Monetario tiene que poner a disposición de los países a través de diferentes mecanismos. Ahí los mencionamos, para poder financiar esos faltantes. Y eso es lo que hay que hacer. Si se acaban esos dólares, que lo que estamos diciendo es que no se deben acabar, entonces ahí pensamos en otras medidas menos ortodoxas, como las que ustedes acaban de mencionar, las reservas internacionales o los préstamos de los bancos centrales. Pero todo tiene su orden, todo tiene su secuencia, y precipitarse a tomar medidas muy radicales y muy poco ortodoxas son muy costosas cuando no se hacen en el momento que debe hacerse. Expresidente Santos, yo quiero que nos detengamos en la solución de esto, que es la vacuna. Esta fórmula de la vacuna que están buscando varios laboratorios alrededor del mundo, varios países están empeñados en esto, debería convertirse en una fórmula, en una patente abierta para el mundo entero. No debería existir un dueño de la vacuna o un país o un laboratorio dueño de la vacuna, sino que debería ser una vacuna para que todas la puedan reproducir en sus países, y para que entonces luego no entremos en la competencia de quién compra la vacuna, quién tiene la plata para tenerla, quiénes la pueden obtener primero y quiénes no. Pues mire, usted toca un tema muy sensible. Yo recuerdo los problemas que tuvimos cuando Colombia comenzó a ponerle un techo a los precios de los medicamentos. Eso tiene que ver con las patentes, tiene que ver con mucho del engranaje farmacéutico, de lo que hacen las farmacéuticas. Eso nos generó muchísimos problemas, pero creo que a la larga fue una muy buena medida. Nos ahorró mucha plata. Se estaba abusando de las patentes en forma realmente hasta absurda. Medicamentos que en España costaban la 10ª parte de lo que costaban en Colombia, y por eso creo que lo que se hizo de ponerle un tope a los precios de muchos medicamentos fue una buena medida. En ese orden de ideas, con esa misma filosofía, yo diría que para efectos de esta pandemia, el mundo sí debería de ser mucho más compasivo y generoso, y las farmacéuticas también, para efectos de darle a todos los países lo más pronto posible la posibilidad de, cuando se descubra la vacuna, vacunar a toda su población. Porque hay otra cosa que no se está discutiendo tanto, y además es una incertidumbre muy grande. Este virus le ha pegado muy duro a los países ricos. ¿Qué va a pasar con los países pobres cuando llegue el virus con toda su fuerza a esos países pobres? ¿Vamos a tener las mismas consecuencias de los países ricos, o por algunas circunstancias no nos va a pegar tan duro, porque no tenemos las resistencias y la munición para afrontar ese virus, los países más pobres? Y si permitimos que los países pobres sufran y no hacemos nada con ellos, entonces ese virus vuelve y se repite nuevamente en los países ricos. Todas esas son incertidumbres que tenemos todavía, que tenemos que ir viendo cómo vamos a solucionarlos. Pero mi respuesta a su pregunta es sí. Yo creo que debemos, el mundo entero, y ojalá desde ya se haga ese compromiso, que apenas se descubra la vacuna se ponga a disposición de todo el mundo, y no se pongan a tratar de sacarle provecho en este momento económico a una situación tan compleja y tan difícil como la que está viendo el mundo. Y creo que con eso podemos despedirnos, Julio,
Infortunadamente tengo aquí algunos medios de comunicación que están pidiendo pista para que también les explique el documento. Lo entiendo, señor expresidente. Quiero hacerle solo una última reflexión, si le parece. En su primera respuesta, usted denunciaba la situación caótica de polarización que hay en el liderazgo del mundo, lo que está pasando entre Estados Unidos y la China, y por supuesto al interior de los Estados Unidos. Cuando la tragedia del 11 de septiembre, lo primero que recibió el presidente Bush de entonces fue la solidaridad de los expresidentes. Los vimos siempre parados juntos, presentándose como un solo país para enfrentar esa tremenda amenaza terrorista. Hoy no es así. Hoy no vemos al presidente Trump con los expresidentes, lo cual es prácticamente una costumbre, una tradición en los Estados Unidos. Y usted decía eso, hablaba de el liderazgo mundial, regional. ¿No será el momento también en Colombia para esa reflexión, independientemente de las diferencias que no vamos a entrar ahorita a discutir, pero de la situación tan grave que vive hoy Colombia, y respetando el fuero presidencial, como usted lo ha hecho en esta entrevista, de entender que el presidente Duque está haciendo lo mejor que puede y que más adelante vendrán las evaluaciones, pero está haciendo lo que él cree que toca y ahí están los resultados de lo que él cree que toca, y después vendrán los juicios, como usted dice. Pero ¿no nos estará faltando en Colombia en este momento verlos a todos ustedes juntos? Pues mire, Julio, yo hablo por mí. Desde el comienzo, el presidente Duque sabe que me tiene a su entera disposición, que en estas circunstancias lo que hay que hacer es rodear a las autoridades, al gobierno, y cuando me necesite, ahí me tendrá. Porque son las situaciones donde uno tiene que hacer caso omiso a cualquier diferencia política o a cualquier diferencia conceptual. Lo que sí no creo que sea conveniente es que yo salga a opinar permanentemente, porque cualquier opinión mía puede ser malinterpretada, puede ser interpretada como una crítica, y creo que hay que dejar que los que tienen la responsabilidad y los que están mandando manden, como les decía anteriormente. Pero por mi caso, en estas circunstancias es cuando uno tiene que rodear, como dicen, la bandera, y ahí me tienen como un soldado más rodeando la bandera. Expresidente, gracias por su tiempo. Nos alegra que esté pasando bien su detención preventiva en familia y con salud. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias a ustedes.